Entonces, de acuerdo al consentimiento que recibí por parte de ustedes, inicio hoy con con la grabación de la sesión de formación para el día de hoy. Ya los anoté o inscribí en la asistencia a las personas que veo aquí conectadas: Angie Quintero, Natalia Avellaneda, Juan José Marín, Daniela Cómbita y Ana Sofía Camacho. Cuentan hoy con excusa por diferentes razones que ustedes algunos se dieron cuenta. Cuentan hoy con excusa, que estaba haciendo una cosa mal. Cuentan hoy con excusa Juan Miguel Alba, Esteban García, Natalia López y Ángela Perea, que tuvo una calamidad doméstica. Acaba de ingresar Sara, anotemos a Sara en las personas asistentes del día de hoy. Hola Sara, ¿cómo estás? Bueno, seguiré compartiendo pantalla. Voy a compartir pantalla para que puedan ver lo que estoy mostrando. Hola Sara, ¿cómo te ha ido? Ahorita sí ya está. Buenas tardes, bien, ¿y usted? Bien, muchísimas gracias, Sara. Como les decía, esta es la asistencia, ya los anoté aquí en la asistencia para el día de hoy, incluyéndote a ti, Sara, que eres la más reciente. Aquí están todas las asistencias desde que iniciamos. Ustedes pueden observar aquí cómo van con el proceso. De ahí para arriba, no me hago responsable. Profe, Dime. que si puede por favor excusar a Andrea Rodríguez que está con datos. Pero acuérdense, no, yo la excuso, yo no le doy problema, mira que aquí le pongo y todo, pero hay una cosa, yo los puedo llamar, pueden escuchar la sesión de formación, no les cuesta nada, ni los minutos de ustedes ni nada, porque lo que yo hago es una llamada desde internet por un programa para que ella pueda escuchar, pero bueno, no hay problema, yo aquí le pongo la excusa, igual ella Bueno, señor. ahí está con las fallitas, no tengo ningún problema. Como digo, aquí todo es negociable, pero bueno, aquí no hay problema. Bueno, para seguir con el tema, ya les mostré aquí cómo va. Si ingresa alguien, pues me cuentan porque voy a compartir, no voy a compartir pantalla, voy a mostrar esta presentación que llama Propiedades Físicas del Suelo. Empezamos hablando la vez pasada de que el suelo es la capa superior de la tierra. Les dije que es un elemento muy importante donde desarrollan todos los procesos. Le he mostrado como 20 diapositivas diferentes. Igual se las he estado enviando de acuerdo pues al proceso que vamos ejecutando, vamos desarrollando con ustedes para que no se pierda la información. ¿Sí? Entonces, el suelo es esencial para las plantas porque le proporciona anclaje, el agua y los nutrientes. El suelo es una forma de descomposición de las rocas por meteorización. Lo primero que nosotros entramos a identificar se llaman las propiedades físicas del suelo. ¿Qué son físicas? Que las podemos ver, sentir, que las podemos explorar con nuestros sentidos físicamente, que se pueden sentir, que se pueden oler, que se pueden ver y que se pueden observar y posiblemente probar. Yo no les voy a decir que no puedan comérsela. La primera de las propiedades físicas es la textura, la segunda la estructura, la tercera la consistencia, cuarta color, quinta temperatura y última profundidad. ¿Sí? Dentro del proceso pues que les estoy tratando de explicar aquí. Santiago, ¿cómo está? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Santiago. Listo, entonces seguimos. Profe, soy Alejandro López. Ah, espere. No es que se conecta Santiago González. Sí, señor. Ok. ¿Y dónde está Alejandro López? Yo también, profe. No, por eso está en el perfil de Ana Sofía, es que no me había dicho. No hay ningún problema. Sí, No hay señor. problema, es que no lo había visto, pero pues ya aquí lo anoto.
Ya ve que lo estoy anotando para que después no diga que lo dejé por fuera. En este momento la única persona que faltaría sería Bueno, muchas Deimer, pero gracias. pues Deimer ya sabemos que no está participando de ninguna de las acciones de formación. Ya no espero a nadie más. Bueno, estas son las propiedades físicas. Necesito que las tenga muy claras. Ahorita esta presentación yo se las envío, pero necesito que tenga muy clara que estas son las propiedades físicas del suelo. Textura. Cuando hablamos de textura, ¿de qué hablamos? Pues de cómo la sentimos, De cómo la sentimos. puede ser rocosa, Sí. ¿Cómo más? como aguadita, como pantanosita. ¿Ustedes cómo sienten las cosas? ¿Cómo sienten una gelatina? Si cogen una gelatina, Como ¿cómo la aguadita, sienten? Y si sienten una gomita, también, igual. sí señor. Una gelatina y Pues una sí, es gomita como se algo sienten así, iguales. algo Pues así. también depende de la gomita, porque hay gomitas que son carraspositas, otras que son lisas. Cuando hablamos de textura, hablamos eso, precisamente de esa sensación que tiene uno cuando agarra el suelo. El suelo puede tener una textura, ¿verdad? El suelo puede tener una textura, si me toca saltarme, varias presentaciones, varios, a llegar acá a donde quiero llegar. Que voy por acá. Cuando hablamos de textura, hablamos de esta parte, de que hay suelos que son muy duros, que son rocosos, otros que son duros, pero que ustedes lo pueden agarrar y lo pueden como desarmar, arenosos, suelos que son limosos. ¿Qué es un limoso? ¿Saben qué es un suelo limoso? Que es como que raspa. Eso, como una lija, como una lima. Muy bien. Que no se ve, pareciera que fuera lisito, pero cuando ustedes lo tocan es como una lija, raspa. Y los suelos arcillosos, que son esos que me estaban describiendo, que se sienten como una gelatina, que son suelos que son totalmente blanditos, gomosos. En cuanto a texturas, hablamos de que estos son los tipos de texturas que encontramos generalmente en los suelos. ¿Sí? Es el tamaño de la partícula con la que se determina el suelo. Entonces los caracterizamos en 4 tipos: rocosos, arenosos, limosos y arcillosos. ¿Sí? Cuando lo miramos a simple vista, nosotros miramos los suelos y nos podemos dar cuenta de si el suelo es rocoso, es arenoso, es limoso o es arcilloso. O no se han dado cuenta de los suelos cuando los miran. Cuando le echan agua a las plantas de la mamá, ¿qué tipo de suelo tienen las plantas de la mamá? O ninguno le ayuda. No. No, no, no. Qué malos hijos ustedes. Deberían ayudarle a la mamá a echarle agüita a las planticas. Bueno, No, porque las cuando... planticas no son de nosotros. No, ¿ustedes de quién son? No, son de ellas. Uy, qué mal. Pero el almuerzo también lo preparan ellas y les comparten a ustedes. Pero bueno, yo solamente digo, eso ya es cosa de ustedes. No pasa nada. Malos, pero me parecen muy malos. Pero bueno, en fin. Los suelos, de acuerdo a la textura, cuando son arcillosos, son esos suelos que parecen plastilina, que se pueden moldear, que les puede dar forma, que se puede construir con ellos y que no se desarman o no se desbaratan fácilmente. Cuando hablamos de los suelos limosos, esos suelos limosos, esas partículas, nos permiten moldearlo, pero se desarman, ¿sí? Llega un punto en el que se quiebran. Y los suelos arenosos no nos permiten moldeo, no nos permiten hacer formas. Tiene que estar muy mojado para que se sostenga y apenas secan, se desbaratan por completo, ¿sí? Entonces, para que tengan presente esas 3 condiciones. El suelo arcilloso conserva la forma. Si yo hago, cuando chiquitos ustedes hacían que pastelitos de tierra, entonces hacían y le daban forma a las bolitas de tierra y ellas se quedaban quietas.
Cuando el suelo es muy arcilloso, él se forma como una bola rígida. Cuando el suelo es limoso, cuando pierde la humedad, él se desarma. Y los suelos arenosos son totalmente moldeables, no son moldeables para nada, son suelos que se desarman con el solo contacto con una superficie más dura. Entonces es importante que tengan en cuenta la primera condición, que es la textura. Hay unas convenciones internacionales donde nos dice que de acuerdo a la cantidad de milímetros se considera lo que es la piedra, grava, arena gruesa, arena fina, limo y arcilla. Si mide más de 20 milímetros ya se considera piedra. Si mide 2 milímetros, grava. Hasta 2 milímetros. Si mide 0.2 milímetros arena gruesa, 0.02 milímetros arena fina, limo 0.002 milímetros y ya de ahí para arriba se considerarían arcillas, ¿sí? Para que lo tengan presente. Cuando hablamos de arenas, entonces hablamos de arena gruesa, arena medio, muy gruesa, gruesa, media, fina y muy fina, las que yo puedo identificar. Por ejemplo, si ustedes hablaran con una persona que trabajara con construcción, ellos solamente trabajan con 2 tipos de arena, la arena fina y la arena gruesa. La arena fina es la que utilizan para hacer revoques ya terminados y la arena gruesa es la que utilizan para hacer pega, para pegar un ladrillo con otro, ¿sí? O para morterear un piso, que es una arena que tiene residuos de piedras y que va a generar una textura diferente, pero una dureza excepcional, ¿sí? Entonces, esa es la primera. La primera condición que ustedes entran a observar, como les dije a ustedes, es la textura. La segunda condición que ustedes entran a observar es la estructura. ¿Qué tipos de estructura ustedes han visto en la Tierra? ¿Ninguna? ¿No saben, no responden? ¿Qué es una estructura? Chachos, me quedé sin internet y se desconectaron. No, ahí están. Entonces, textura, 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 textura. Para esto, sí, muy bien, gracias a la compañera que me dio estas diapositivas. Para esto nosotros también siempre identificamos algo que se llama la pirámide textural, donde nos dice los porcentajes de arcilla, los porcentajes de limo y los porcentajes de arena. De acuerdo a eso es que hacemos la determinación de los suelos como arenosos, francoarenosos, arcillosos y demás. Aunque con ustedes, vuelvo y digo, no trabajamos esa parte. Nosotros no trabajamos mucho esa parte con ustedes. Vamos a ver si encontramos estructura con esto. Estructura. No, miremos la diapositiva original. Lo tengo muy abajo. Las debí poner más arriba. Bueno. No quiero mostrarles esto todavía. Estructura. Cuando hablamos de estructura de los suelos, hablamos de la forma en la que se agrupa las arenas, los limos y las arcillas, ¿sí? Entonces hablamos de estructuras granulares. Si ustedes miran un barranco, van a ver que la estructura del barranco tiene una forma específica. Entonces, estructuras granulares, tiene forma de granitos o de una pared revocada. Las laminares, esta la conocen y esta la han visto, que es cuando vienen subiendo para llegar al alto antes de entrar a pijado. Esa es donde se ve la estructura laminar, ahí en esa curvita de lámina. Se ve muy bien esta laminar. Estructura en bloques
esa es muy difícil de verla, por aquí nosotros no vemos esa estructura en bloques. Y los prismas se ve mucho cuando abren barranco, cuando abren carretera, que ustedes miran al borde del barranco y se ven esas líneas que parece que fueran daditos pegados uno al lado del otro, ¿sí? Líneas pegadas uno al lado del otro. Estas estructuras son las que uno encuentra comúnmente en esta zona. Estructuras granulares son básicamente partículas, la unión de varias partículas de suelo, donde nosotros empezamos a identificar cosas, ¿sí? Entonces ahí está esta parte de la estructura. Esta es la que vemos mucho con la tierra de las mamás, este tipo de formación, que se ve como terrones con piedritas. Y eso quiere decir que el suelo tiene una estructura granular, ¿sí? Son granos. No está buena, no está mala, no estamos hablando de la parte nutricional, sino de la forma o mejor dicho, de la estructura que tiene esta, ¿sí? Esta es la que vemos cuando abrimos un huequito en el suelo, que se ve así como arenosita, migajosa. Es una estructura granular, pero muy, ¿cómo decirlo? Muy densa. Los que hicieron el ejercicio de la botella, cuando metieron la tierra en la botella, encontraron una estructura similar a esta. Quiero decirles que no recibí sino 3 tareas de botella. El resto, no les digo nada. Estructuras laminares, láminas agregadas o partículas agregadas en finas capas en el suelo. Esta es la que ya han visto ustedes mucho allá en el municipio. Esa es la que ustedes observan muy comúnmente cuando van subiendo por la mina, que son lajas, que se van agrupando una piedra tras otra, pero piedras planas, ¿sí? Es de suelos muy antiguos, es de suelos muy presionados. Sí, señor. Dime. Repíteme, por favor. No, profe, que si tiene razón en lo que está diciendo, pues que ya vamos como entendiendo. Ok. Son suelos muy duros, gracias. Son suelos muy duros, son suelos que los han presionado mucho, entonces por eso generan esa forma como si fuera un sándwich aplastado, porque como son suelos que han recibido tanta presión cuando se fueron creando, la piedra se volvió unas láminas y se va resquebrajando, ¿sí? Lo han visto, vuelvo y digo, esta estructura para ustedes no es desconocida, esa la han visto cuando van entrando al municipio, entonces creo que es de las más comunes. Estructura en bloques, las que les digo a ustedes, esta no se ve mucho, estos bloques significa que hubo muy poca materia orgánica, pero sí mucha arcilla y generó grupos gruesos de piedra. Se ve para la parte baja donde hay mineral de río o donde mueven montaña, pero la parte baja de la montaña se ve mucho esta conformación granular. Y las estructuras prismáticas que pues no se ven pero sobre la tierra, vuelvo y les digo, cuando rompen la pared, en la parte superior se ve granos, pero en la parte inferior se ve como si fueran columnitas, como prismas. Mire que se ven como líneas que se van generando de arriba abajo. Ustedes lo ven cuando están arreglando en el municipio, cuando pasan en un barranco, que han abierto montaña, ahí se ve ese espacio o se ve esta conformación de tierra. No los tienen que ver todos los días, puede que no todos los días hayan pasado por algo así, pero les digo, es porque yo sé que ustedes lo pueden identificar de una manera muy fácil cuando vayan pasando por una carretera destapada y vean hacia un lado donde haya una pared de tierra, pueden identificar si la textura si la estructura es granular o si la estructura es prismática o si la estructura es laminar o si la estructura es en bloques o si la estructura es como quieran verla ustedes. Esas básicamente las estructuras. Vamos con la segunda. Cuando hablamos de estructuras, también hablamos, ojo, cuando hablamos de estructuras, hablamos mucho
de que tiene que ver directamente relacionado con lo que son los suelos. Entonces nos dice que los suelos tienen 3 condiciones: arcillas, arenas y limos, ¿sí? Y cuando yo hago esta mezcla, esto es como una mezcla de ingredientes. Cuando yo hago esta mezcla, es que puedo obtener un suelo que tenga unas condiciones muy buenas para ser productivo o para ser nutritivo dentro del sistema. Entonces, cuando yo trabajo solamente con arcillas, con la arcilla es que yo hago ollitas de barro, o puedo hacer ladrillos, o puedo hacer, ¿cómo se llama eso? No porcelana, sino cerámicas, ¿sí? Dependiendo del tipo de arcilla con el que yo trabaje, yo puedo trabajar muchos. Ustedes lo han visto en las películas que ponen el pedazo como de arcilla plástico y empiezan a darle forma y hacen ollas o hacen teteras o hacen vasos, pocillos y demás. Cuando está en una condición pura, puede ser muy plástico, tiene una condición de que es totalmente maleable. Cuando hablamos de que las arcillas tienen un poquito más de arena, entonces nos dice que la textura se llama franco-arcillosa, ¿sí? O franca. ¿Por qué? Porque entonces nos dice que tiene un poquito de la condición de plasticidad, pero al meterle arena se me puede abrir mucho, pero me va a conservar mucho más agua, me va a retener más agua y me va a ayudar a que esto tenga una mejor humedad para el suelo o para la condición donde yo esté desarrollando. Pero los granos se me van a desarmar, o sea, va a tener mucho mayor desarme, se me va a perder la condición. Y si ya es arena pura, pues ustedes, vuelvo y digo, lo saben, ustedes cuando trabajan con solo arena, la arena se les puede ir entre los dedos porque no tiene una estructura firme, no tiene una textura que yo diga, puedo manipular, puedo manejar, puedo moldear, ¿sí? Ya cuando la arcilla se me vuelve limo, aquí en la parte de abajo a la parte derecha, yo digo que las texturas son francolimosas o arcilloso-limosos, pero son condiciones que son las ideales. Lo ideal es que el suelo tenga un porcentaje de arcilla y limo alto y una condición de arena. ¿Cuál sería un suelo ideal para ustedes? ¿O ustedes qué piensan que debería tener un suelo ideal? Niños, ¿sabemos eso? Pues yo diría que esté rico en nutrientes, ¿no? Y Sí. pues que sea como muy fértil. Ese sería el suelo ideal dentro de la parte química. Pero si yo lo miro dentro de la parte biológica, ¿cómo podría ser para mí un suelo ideal? Vamos a ver, por aquí debe haber algo de suelo ideal. De textura arcillosa, ¿no? Yo tengo lo del suelo ideal, pero no lo tengo en el orden que ustedes lo estaban viendo. Entonces, vamos a ver, vamos a buscar esta parte del suelo ideal. Tranquilos, es que son muchas diapositivas, pero es que yo no quiero simplemente ponerme a leerle diapositiva por diapositiva porque me parece muy desgastante para ustedes, pues que tengan que aguantarse toda esta mano de información. Vamos a buscar mis suelos. Ya les dije a ustedes lo del color del suelo, pero bueno, igual se los voy a repetir ahorita otra vez un momentico, porque necesito que les quede muy claro. Bueno, aquí no está. Pensé que lo había dejado ahí en la diapositiva. Dime. Que Sara se tuvo que retirar porque tiene ortodoncia. Que Sara se tuvo que retirar porque tiene ortodoncia. Sí. Yo vuelvo y digo, no pasa nada. Pero no se supone que ustedes tenían que estar programados para esta clase. Digo, ¿no? Pues así como el que dice cualquier cosa. Pues sí, no sé si fue de imprevisto o qué, pero pues me Profe, acabo qué de pena que el internet está un poquito malo. No, sí, vuelvo y digo, no, miren muchachos,
como les dije a ustedes, yo no estoy aquí para complicarle la vida a nadie. Si ustedes me dicen que no pueden asistir, no asisten. Si ustedes me dicen que tienen que retirar, se retiran. Porque no estoy aquí para complicarles, simplemente yo hago las preguntas, porque pues después a mí, como yo monto estos videos, y ténganlo presente muchachos, yo monto estos videos a YouTube, y estos videos los puede ver mi jefe, o los puede ver el profesor del colegio, el coordinador académico, cualquier persona puede ver estos videos, ¿sí? Y después me van a preguntar, ¿por qué no les preguntó por qué se retiraron? ¿Por qué no les dijo esto? Yo solamente dejo el antecedente y por eso hago la pregunta. Pero por mí, háganle muchachos. Yo sigo hablándole porque ustedes los que quedan acá merecen todo mi respeto. Y como merecen todo mi respeto, yo sigo dando la clase sin ningún problema. Solamente planteo la pregunta. Y lo del internet, sí, cierto. El internet se va mucho y yo no los puedo obligar por eso, porque yo sé que el internet a veces falla, porque me falla a mí que vivo dentro del pueblo, aquí en Armenia. No les va a fallar a ustedes que viven en Pijao, que a veces la señal es más malita, porque me ha pasado. Entonces, también lo tengo presente y no los vuelvo y digo, no los presiono ni los obligo, pero para que ustedes también entiendan por qué siempre hago como las preguntas, porque yo dejo todo esto por escrito cuando a mí me pregunta mi jefe, ¿sí? Un suelo ideal contiene material mineral, o sea, arenas, arcillas o limos, en un 45%, una proporción, yo hago la mezcla con esto. Materia orgánica, lo que me decía ahorita la compañerita de los nutrientes, solamente un 5%. Agua, 25%. Deben ser suelos que son húmedos. Y aire, ¿el suelo tiene aire? ¿Ustedes han visto el aire en el suelo? No. No, hago la pregunta. Pero mira que es algo bien curioso. Y ahorita les voy a poner a hacer un ejercicio. No, ya algunos lo hicieron de manera indirecta, pero quiero que lo intenten. Quiero que lo intenten ustedes en sus casas. Es que resulta que ustedes cogen y llenan un tarro sin presionarlo. Le echan tierra, cogen con la mano o con una palita y le echan tierra a un tarro. Y encima le echan agua. Ustedes han visto que se reduce la cantidad de tierra. Sí, señor. Eso quiere decir que todo eso que se redujo es la cantidad de aire que perdió, porque se compactó todo. Pues ya se vuelve una pasta maluca para manejar, se vuelve muy pantanoso, y no les estoy pidiendo que metan la mano ahí a trabajar con eso. Lo que les estoy diciendo es, cuando yo me doy cuenta que el suelo me pierde una condición, ¿sí? Me pierde esa parte de aire. Y esa parte de aire se llama consistencia. Entonces esa consistencia es que ya me deja de funcionar como una estructura que yo puedo moldear a volvérseme una pasta. Y ahí es cuando pierde el aire, cuando pierde esa facilidad. Se me vuelve un suelo muy duro o un suelo muy baboso que yo no tengo una capacidad grande para poderlo modificar. Entonces esa consistencia tiene que ver con la cantidad de aire que pueda tener el suelo dentro de su proceso, para que lo tengan también muy presente. Esa parte de consistencia, de esa viscosidad del suelo, es importante que ustedes lo vayan teniendo en cuenta dentro del proceso. A ver si por aquí hay más de la parte de consistencia. Entonces, miren, cuando yo hablo con suelos que son muy duros, con suelos que son de una condición muy arenosa, los suelos son porosos y van a retenerme siempre aire, porque tienen piedra en todas sus condiciones, grande, pequeña y mediana, pero entonces no alcanzo yo como a ocupar esos espacios. Los podría ocupar con agua, pero no con aire. O los puedo ocupar con aire, pero no con agua. Bueno, voy a cambiar la estructura, esa porosidad, el suelo va a percolarse. En el experimento, cuando algunos hizo el experimento, no sé si se dieron cuenta de que algunos le abrieron unos rotos muy grandes por debajo y eso parecía un colador.
pero algunos abrieron roticos pequeñitos y esperaron a ver cómo filtraba. Y esa filtración les mostró que sí cambió radicalmente lo que entró a lo que salió. Vuelvo y digo, algunos, el error que cometieron, que no es un error, sino una falta de explicación por parte mía, era que el rotico que le tenían que, los roticos que le tenían que abrir por debajo eran rotos pequeños, para que cuando el agua empezara a bajar, no se filtrara, no se chorreara toda de una. La otra, el otro, que eso sí fue un error, yo les dije a ustedes de cuánto quería cada capa, yo les dije 2 centímetros de piedra, 2 centímetros de arena, 2 centímetros de tierra café, 2 centímetros de tierra negra y encima una capita de pasto. Algunos no lo hicieron así. No estoy diciendo, sé que lo hicieron y por eso valoro y valido el ejercicio, pero no lo hicieron bajo las características o las condiciones que les pedí. Y lo que sí no hice, y eso sí fue mi error, es decirles que los roticos que debían hacer por debajo eran muy pequeños. Yo en el ejercicio, aquí está, día jueves 6 de mayo, este es el ejercicio pues que les puse, básico. Esto era lo que vimos la semana pasada. Y está el ejercicio. Y está el ejercicio que no sé dónde lo puse. Bueno, en fin. ¿Ustedes se han mirado el material que les envío? No creo. No creo que lo hayan mirado. Esto ya es otra cosa. Por aquí vamos a mirar, esto lo miramos más adelante, la parte de certificación. Bueno, el ejercicio que yo les puse. Miren, aquí está la imagen. Partes iguales. Pero yo no fui claro, fue aquí. En estos roticos debían ser roticos pequeños y esperar a ver cómo percolaba. ¿Por qué? Porque eso me da esta otra condición que les estaba hablando a ustedes, que es la parte de la consistencia. ¿Sí? De la consistencia, porque la consistencia tiene que ver con, vuelvo y digo, con dos factores. Uno, esa parte de oxígeno y agua que le puedo retener o las condiciones de retención que pueden tener los suelos, y dos, esa parte que me permite mantenerlo en un solo bloque o mantenerlo en diferentes bloques. O sea, que simplemente yo pierda todo el suelo, se me lave o ni siquiera lo pueda remojar. Cuando hay suelos que son tan duros, tan duros, tan duros, tiene mucho que ver con esa dureza. Mire, cuando son los suelos muy duros, que no entra ni el agua, el suelo se vuelve infértil. ¿Por qué? Porque el agua es el que me ayuda en un factor principal a permitir que haya nutrición, que los nutrientes se liberen y se transformen y se transporten dentro del suelo. Pero entonces, cuando los suelos son duros, esa parte plástica se pierde. Entonces yo pierdo también la capacidad de poder llegar a las raíces de la planta o a mejorar el trabajo de la planta. Tenemos higrómetros, unos aparaticos para medir. Por ejemplo, este aparatico es un indicador de dureza de suelo. Este indicador de dureza del suelo mide en una unidad que llama newtons y me ayuda a identificar, es sociedad de presión, él tiene una agujita de medición y esa agujita de medición me dice qué tanta presión tuve que hacer yo para penetrar el suelo, para poder llegar a una profundidad, ¿sí? Esa es una parte. Tenemos otros que se llaman los barrenos, que hay unos de una empresa que se llama... vamos a buscar barrenos.
El holandés, que es el más común. Vamos a ver si aparece. Sí. El barreno holandés tiene como un bocado, un sacabocado. Básicamente viene así. Viene con un manguito, viene un tubo y abajo viene pegado estas cositas, estas aspas. Estas aspas ya las voy metiendo al suelo y voy sacando, así como se ve aquí en la imagen, voy sacando perfiles de suelo, voy mirando cómo se muestra el suelo, si se ve arcilloso, si se ve granular, laminar, si se ve profundo, si se ve suave, si se ve duro, si se ve húmedo, si se ve seco. Todo eso lo empiezo a analizar yo. En el SENA nosotros tenemos de estos barrenos para poder trabajar con ustedes. Como nosotros no hemos podido no hemos tenido la oportunidad de hacer alguna práctica de campo, en el momento que se pueda hacer una práctica, obviamente pediré uno de estos y lo haremos. Pero ustedes, por el momento, lo podrían hacer, si quisieran, vuelvo y digo si quisieran, es abriendo un cuadrito de lo profundo que les dé la pala o un palín en el suelo. ¿De qué tamaño? Del mismo tamaño del ancho de la pala. O sea, que traten de sacar como esos 4 lados. 1, 2, 3, hacen el corte y tratan de sacar eso. Y ahí se van a dar cuenta si el suelo de ustedes es granular, si es laminar, si es poroso, si tiene permeabilidad, si tiene oxigenación, si tiene higroscopía, qué condición tiene ese suelo con el que yo estoy trabajando. Eso es algo que ustedes pueden entrar a analizar. El color, como les dije ya la semana pasada, el color nos identifica muchos de los nutrientes que yo puedo tener en el suelo. Es lo que les decía, materia orgánica, materia particulada, agua y aire. Y vamos a mirar esta parte del color. Ya miramos esta característica de estructura, de textura, de porosidad. Ahorita vamos a mirar los colores. El color negro es el indicativo de que son suelos con mucha materia orgánica, son muy fértiles o son muy productivos. Ustedes siempre les han dicho que entre más negrita hacia la tierra, más estable es o mejor es para producir y para cultivar, ¿sí? Suelos rojos dice que indica buena cantidad de hemafita, nitrato ferroso en el suelo. Es bien común de suelo. ¿Eso sí un nitrato? No, es oxilato de hierro. Oxalato de hierro en el suelo. Es común en suelos tropicales con buen drenaje, buena estructura y buena aireación. Estos suelos son de baja fertilidad y tienden a ser ácidos, ¿sí? Pero dice que tienen muy buen hierro. Este es el que utilizamos para hacer ladrillos. Este es el mismo color del ladrillo, solo que el ladrillo lo cocen, lo ponen a fuego para quitarle toda esa capacidad de plasticidad y moldeo, porque la estructura se seca a un punto en el que simplemente se quebraría. Tenemos los suelos de color pardo amarillento o suelos ocre, que son los que nosotros manejamos por esta zona. Cuando miramos hacia la montaña y los derrumbes y cuando se viene un desliz, nos vemos estos suelos que son pardos amarillentos. Son característicos de oxalato de hierro con agua. Las tonalidades de amarillo se deben a la limonita, nombre genérico de los óxidos hidratados de hierro. Indican que hay meteorización en el medio anaeróbico. ¿Acuerdan que es un meteoro? ¿Quién me recuerda que es un meteoro? ¿Nadie? ¿No se acuerdan que es un meteoro? ¿O no me quieren decir o no me quieren ya hablar? Tengo a Daniela, Santiago, Ana Sofía, Angie, a Natalia. ¿Ninguna de los 5 me quiere hablar? ¿No se acuerdan que es un meteoro? Bueno, respóndame siquiera si están ahí. No me respondan que es un meteoro, pero díganme si están ahí. Parezco en una clase de espiritismo. Sí, bro. Pero no me acuerdo que es un meteoro. No, listo. No, es que ya estaba preocupado, nadie me habla, pienso que es que tengo problemas yo, entonces no sé, listo.
No se acuerdan, no pasa nada. Les recuerdo que es un meteoro, para eso estamos acá. Profe, Un pues meteoro, no era como una estructura rocosa, pues que atravesaba la pues es el atmósfera. meteorito. Ay, Acuérdense que el meteoro era esa condición climática, el agua, la lluvia, el viento, eso eran los meteoros. Entonces nos dice que eso indican que hay meteorización en medio anaeróbico, o sea que hay condiciones de lluvias o aguas en un medio donde antes no había aire, porque es anaeróbico, ¿sí? En este medio indica que hay meteorización, indica que hay presión. Acuérdense, yo les decía eso, esto está por acá, no que es que no me quise como poner a repetirles esa parte otra vez. Por acá. Clima, el clima, todas las condiciones climáticas nos generan unas condiciones específicas donde yo tengo que intervenir o donde el suelo interviene y el suelo cambia su estructura, su forma. El relieve, que nos da también esa condición de presión o no presión y acercamiento al sol para perder su estructura. El viento, el tiempo, bueno, y ya el hombre, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de eso, cuando hablamos de los colores, espero que yo estaba en los colores, ¿dónde se me quedarían los colores? El color negro, el color rojo, el color pardo amarillento nos indica que son suelos con características de mediana a baja fertilidad, ¿sí? A mí se me olvidó escribir mediana a baja fertilidad, ¿sí? Estos suelos no son los más ricos para nutrientes, pero sí tienen nutrientes. El suelo amarillo, ahí se puede producir todavía, ¿sí? Tengo también los suelos solamente de color pardo, que son suelos que están teniendo pérdida de nutrientes, ¿sí? No tienen muy buena fertilidad, son suelos pobres en materia orgánica y pobres, por ejemplo, en lo que es agua, no liberan los nutrientes, entonces se van perdiendo, ¿sí? Tenemos también los suelos de color blanco, que pueden ser suelos que tienen mucha acumulación de yeso, calcita, dolomita o sales. Estos suelos por esta región no se ven. Estos suelos se ven mucho para la zona de la costa, para la zona del Huila, se ven suelos que se ven como blancuzcos, pierden toda la condición, parecen un parado uno sobre una tiza, ¿sí? No tiene, son suelos muy pobres en oxígeno, son suelos muy duros y son suelos que no han tenido procesos de meteorización o han tenido procesos de meteorización, pero hacia la degradación, pero no por condiciones climáticas, sino que van perdiendo por la misma acción del viento, se van escapando y se van volviendo suelos polvosos. Los suelos color gris son suelos que son pobres en hierro o puede que hayan sido suelos muy lavados, ¿sí? Son suelos que son saturados en agua y son suelos, estos suelos suelen ser muy plásticos, pero son suelos que no son muy productivos. Los suelos grises son como los de los pantanos asentados. Estos son los que yo les digo que hay mucho en la parte baja de Barragán, en la parte donde está la mina, los suelos se van volviendo de color grisáceo, ¿sí? Los suelos azul verdoso también se ven allá, son suelos presentes de compuestos ferrosos en condiciones de suelos pantanosos o cuando existe un manto freático alto. Estos son también los que dan ese color tan extraño al agua, hacen que el agua se vea gris o se vea verde o se vea azulosa o se vea rojiza, porque ayudan o permiten que proliferen muchas algas que le dan esa coloración al agua, ¿sí? Cuando nosotros hacemos la medición, hacemos la tabla de Munsell, esa se la expliqué yo a ustedes la semana pasada, lo que era la tabla de Munsell, para que ustedes miraran esa parte de las condiciones del color del suelo de acuerdo a sus contenidos de nutrientes. La temperatura del suelo. ¿Cuál creen que debería ser la temperatura ideal del suelo?
Los escucho. ¿Cómo debería ser la temperatura ideal de un suelo? ¿Nada? ¿El suelo no debería tener temperatura? ¿Ustedes en qué tipo de suelo les gustaría sentarse? Chachos, hoy les voy a poner falla a todos, no les voy a poner puntos a ninguno por participación en clase realmente. Es que me han dejado morir, no me responden ni lo básico. La temperatura del suelo tiene que ver con la capacidad que tengan las plantas de poderse desarrollar en un medio sin congelarse o sin cocinarse. ¿A ustedes les gusta bañarse con agua Por caliente? ahí en 20, ¿Me repites, porfa? que digo yo que por ahí en 20 grados centígrados. No. Sí, está bien, la temperatura, esa sería una temperatura para nosotros, sería la ideal, a esta zona. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos unas temperaturas promedio de 24 grados centígrados, de 22 a 24 grados centígrados, en promedio la temperatura, que a veces sube más o baja más, es otra cosa. Pero la temperatura promedio de nosotros es esa, por lo cual la temperatura del suelo debería ser 4 a 6 grados por debajo de la temperatura media del ambiente. Y sería ideal para nosotros en la parte productiva. Si el suelo está muy frío, lo que va a pasar es que el agua se va a congelar. Al congelarse el agua, genera cristales, que son hielo. Y esos cristales de hielo van a dañar las raíces o van a quebrar las raíces y no van a permitir que la planta se desarrolle. Si está muy caliente, en la temperatura del suelo es muy caliente, ¿qué va a pasar? Se va a sancochar, el efecto es el contrario, no se congela, sino que se sancocha. Es como si yo metiera en una olla de agua hirviendo, metiera las raíces y quisiera que crecieran ahí. Entonces la temperatura tiene mucho que ver con esa parte donde yo evalúo o donde yo genero la parte productiva. Si la planta está creada, voy a buscar algo, a ver si no sé si lo tengo en mis archivos, miremoslo en mis archivos más bien. Imágenes técnicas, miren. Esta es una tabla de recomendaciones de siembra. No, tranquilos que esto no tiene nada que ver con ustedes. Lo que les quiero mostrar es otra cosa. Resulta que las plantas vienen con un clima específico para poderse desarrollar, ¿sí? Entonces, si yo quiero sembrar acelga, yo tengo que tener presente que la altura para sembrar acelga es entre 1.600 y 2.700 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura entre 15 grados y 25 grados. Si yo tengo una temperatura superior a esta, la selga se me va a sancochar, y si yo tengo una temperatura inferior a esta, la selga se me va a congelar, entonces no se me va a desarrollar de manera adecuada. Entonces, bajo este parámetro es que nosotros hacemos la parte productiva. Cuando nosotros evaluamos esta parte productiva, lo que queremos buscar con ustedes es que ustedes identifiquen cómo se van a ir sacando algunas de las cositas, ¿sí? Entonces, parte de eso es lo de la nutrición del suelo y sus características sobre el proceso. Miren las características físicas: textura, estructura, porosidad, aireación, infiltración y retención de humedad, químicas, contenido mineral, que esto lo vamos a ir viendo. Apenas vamos en las físicas y necesito que identifiquen textura, estructura, porosidad, infiltración y retención de humedad, ¿sí? El contenido mineral, macronutrientes, micronutrientes, contenido de intercambio catiónico, pH y conductividad. Y los biológicas, materia orgánica, biodiversidad, macro y microfauna, actividad biológica y humus. Estas son las propiedades del suelo. Las plantas bioindicadores, bueno, tipos de raíces, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando estamos hablando de eso, la última propiedad que nos falta es la profundidad.
Entonces, en la profundidad es la capacidad que tenga el suelo de tener un espacio lo suficientemente amplio para que su raíz se desarrolle. Imagínense que ustedes quisieran crecer. ¿Quién me regala la altura de alguno de ustedes? ¿Cuánto mide? ¿Cuál es su altura? 1,49. 1,49. Perfecto. Imagínate tú que tuvieras una pieza donde la altura del techo fuera 1,50. Entra racito, ¿cierto? Sí. Y si creces, ¿qué va a pasar con ese cuarto? Se va a dar en la cabeza. Se va a dar en la cabeza. Exacto. Cuando yo hablo de profundidad, estoy haciendo lo mismo, pero hacia abajo. Si yo no tengo la posibilidad de que la planta se pueda generar o pueda crecer con sus raíces hacia abajo, porque para abajo es muy duro y la planta no puede crecer, ¿qué es lo que va a pasar? Que simplemente la planta se va a quedar atrofiada, o se va a quedar, o se va a enfermar, o se va a torcer. Ustedes han visto en las plantas que no son de ustedes, sino de sus mamases, que se llenan de raíces y se pierde como la tierra porque tienen muchas raíces y ya la planta a la mamá le toca buscar una materia más grande para pasarla. ¿O nunca les ha pasado, o nunca han visto eso? ¿Sí o no? No, profe. ¿No han visto que la tierra, las raíces son tantas que les toca cambiar la materia a una materia más grande la planta para seguir creciendo y desarrollándose? Si yo no tengo espacio, yo no puedo sacar esta zanahoria. Si yo no tengo espacio, yo no voy a poder ver que esta raíz crezca o se desarrolle en el suelo. ¿Qué tal que yo aquí tuviera una pared de cemento y la planta no me creciera mal? Lo mismo pasa con la compañerita que mide 1,49 y cuando crezca ella, que va a crecer a 1,70, se va a quedar embalada, le va a tocar caminar arrodillada en esa habitación para poder pasar. Entonces, es importante tener en cuenta esa parte de la profundidad del suelo para poder identificar esos factores que son específicos. ¿Claros hasta aquí con las propiedades físicas? Niños, ¿me escuchan? Sí, señor. Gracias. Sí, Gracias, señorita. Bueno, les voy a comentar algo antes para terminar ya. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a generar un taller, voy a generar un ejercicio. La próxima semana, si ustedes se quieren reunir en parejas, se reúnen en parejas. Si se quieren reunir de manera individual, bueno, si quieren reunirse de manera individual, óigame a mí como estoy de loco. O si quieren estar solitos, la próxima semana les voy a mandar un taller para que ustedes me cumplan con una serie de ejercicios de las propiedades físicas. Esos ejercicios los van a hacer la próxima semana durante la clase, ¿sí? Entonces les voy a poner a hacer un ejercicio de textura, un ejercicio de dureza, un ejercicio de estructura, un ejercicio de porosidad, un ejercicio de plasticidad, ¿sí? Yo ya les voy a poner las condiciones. ¿Qué necesito? Que se consigan, si ven que no lo consiguen por ahí, ya muy a la mano, que necesito que consigan una palada de tierra negra, una palada de tierra café y una palada de arena. Con eso van a hacer el ejercicio. Cada grupo, cada pareja o de manera individual tiene que tener esos elementos para la próxima clase. Y hacemos ese taller y lo entregan al final del día la próxima semana. Vuelvo y digo, lo pueden hacer en parejas si quieren reunirse con otra persona para hacer ese taller. Pero ese es el trabajo que vamos a hacer la próxima semana para cerrar ya lo de propiedades físicas del suelo, para no estarlos molestando más con esta parte de propiedades físicas, sino que pasar a propiedades químicas del suelo, para que ustedes van avanzando con el proceso. ¿Claros hasta ahí? señor. Listo. Entonces, muchachos, mucho los quiero, ya se pueden retirar. Dios los bendiga, que les va muy bien, se cuidan mucho. Gracias igualmente. Hasta luego. Muchachos, miren, vuelvo y les digo a los que no me han entregado, voy a mostrar acá rápidamente, voy a volver a compartir pantalla.
Voy a volver a compartir pantalla antes de que retiren. Algo cortico, algo cortico. Les prometo que es corto lo que les voy a mostrar. Miren, ustedes están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Evidencia. Miren los ejercicios que tengo. Daniela Cómbita, Sara Ramírez y Ana Camacho y Natalia Andrea López. Es que el de Natalia lo tengo dos. Tengo una imagen que me envió primero y tengo un video que me hizo ella del ejercicio. Solamente esas personas me entregaron el primer taller que les puse o el taller que era para entregar ayer. De hecho, ayer no, antier. Pero bueno, algunos me lo enviaron ayer y no pasa nada. Siguen debiéndolo. Y eso es una nota. Acuérdense que eso son Y notas se para puede ustedes. enviar hoy. Dime. Se puede enviar hoy. Sí, Muñe, claro que sí. Ah, bueno, ya se lo envío. Ok. Acuérdense que no es enviarme una imagen donde me digan, mire, profe, ya hice una botella así, sino que tienen que mostrarme una imagen con la botella, otra imagen donde vacian agua sucia y cómo sale y comparan el agua sucia que metieron con el agua sucia que salió de la botella y una con colorante. Eso se los puse yo muy claros en el ejercicio la semana pasada. ¿Sí? Bueno, señor. Entonces, pero sí lo pueden enviar hoy. Niños, listo. Ojo, pues no se dejen colgar, que después los perjudicados son ustedes. Yo no los quiero poner a correr después, aunque me tengan que entregar todas las tareas en un solo día. Sino que mire que no les estoy, por ejemplo, mire, hoy no les dejo tarea. Les dejo una tarea que es conseguir una palada de tierra negra, una palada de tierra café y una palada de arena. Es todo lo que tienen que conseguir para la próxima clase. Y esa es la tarea, esa sería la tarea de hoy. Listo. Chao. Dios los bendiga. Se cuidan. Hasta luego, profe. Chao. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Chao, Natalia. Chao, Angie. Chao, Ana luego, Sofía. Chao, gracias. Daniela. Chao, Daniela.